hasta atrás que está su maestro. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Un saludo también para las personas que nos ven por YouTube, a través de las redes sociales. Es un placer saludarles también a través de este canal de YouTube. Y muy pronto vamos a estar en vivo, todavía estamos grabándonos. Queremos que el mensaje se lleve, y un saludo para todos los que nos están escuchando por las redes sociales, que muy pronto van a ser más, van a ser el Instagram, van a ser el Facebook, y aquí está. Y el tema de hoy es conociendo a Jesús como el único mediador. Los cumpleaños de la semana también. ¿Quién cumpleaños esta semana? ¿Habrá algún cumpleaños? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Vamos a dar un aplauso a la compañera que está aquí, que Dios la bendiga. Bueno, hemos hasta ahorita 5 domingos hemos estado conociendo a Jesús. Primero, conociendo a Jesús como nuestro Salvador, como mi Salvador de mis pecados, de nuestros pecados. Segundo, conociendo a Jesús como Señor, ¿verdad? Todo le pertenece a Él, todo es de Él. Conociendo a Jesús como el gran Maestro. El domingo pasado hablamos de conociendo a Jesús como la fuente de todas las bendiciones. La fuente de todas las bendiciones. Yo estuve predicando el primero, el pastor predicó en este servicio, ahí cambiamos. Y hoy vamos a continuar conociendo a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Mediador entre Dios y los hombres. Así que le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Usted tiene en mente esa palabra mediador. Si yo le pregunto un concepto, a lo mejor usted también lo tiene, ¿no? Algunos otros no lo tienen, pero la Biblia lo tiene. Y hoy vamos a hablar de eso. Decía el canto, me gustó mucho de la manera, Dios les bendiga a los muchachos de adoración. Me gustó mucho de la manera como lo tocaron. Un himno que tenía años que no escuchaba. Es tan bonito que se me olvidó. Victoria en Cristo. Gracias. Mi maestra de escuela dominical siempre recordando las cosas. Y el coro, ¿cómo es que dice, cosita? Si me ayudas, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Escuche bien, porque a veces cantamos solamente por y zapapandeamos, y la cuestión es cantar de verdad. ¿Qué estamos diciendo? Si lo tienes allí, Lady, por favor, solamente el estribillo del coro dice, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Buscóme y compróme con qué? Con su divino amor. Dice en otra parte, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Dice, victoria me concedió cuando qué. Suena bonito, ¿sí o no? Y damos gracias a Dios porque no sé si tomaron algunas partes de la Biblia, pero el escritor trató, digo yo, no conocía el escritor, ni tampoco me tomé tiempo como antes lo hacía de ver quién escribió este cántico, pero me imagino yo que el escritor pensó en ese Salvador. Usted y yo estamos acá porque hubo un mediador que fue Jesucristo. Y Timoteo, Pablo lo describe así. Y el himno lo describe así. Por eso le digo, no solamente cantamos por cantar. Entonces te voy a decir, ya de entrada el pastor Moisés nos está regañando. No. Queremos enseñar, ¿sí? Enseñar a través de la palabra de Dios. Así que es muy fácil decir, hoy tengo vida nueva. Mi vida está en el Señor, mi vida está en Cristo, está bien. Pero alguien tuvo que hacer algo. Nosotros no le podemos compensar, no podemos devolver nada al Señor, no podemos, porque no podíamos pagar la deuda, que Él sí podía pagar, pero sí podemos darle gloria y honra a Él, que Él es el único que la merece. En todos los extractos, en todas las esferas de nuestra vida, tenemos que darle gloria y honra. Jesús Adrián, el cantante cristiano, decía esto, decía, yo no puedo hacer nada fuera del enfoque de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi vida le pertenece a Él. Yo no puedo hacer nada fuera del enfoque de Jesucristo. Piensen en eso por un momento. ¿Amén? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tenernos en este lugar. Gracias porque estuvimos en el primer servicio, cantamos, adoramos, ofrendamos, diezmamos, escuchamos tu palabra por medio del pastor Enrique. Los hermanos se fueron agradecidos, nosotros también acá.
ahora permite que tú hables a través de mi persona. Tal vez no soy tan digno para estar acá, pero a ti te plació. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por tu sacrificio de la cruz por cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en esta mañana, en cada persona, y sobre todo en aquella persona que aún no está en Cristo, que aún está confundido, que aún está, oh Dios, en el mundo perdido. Para ellos y para nosotros va este mensaje. Oramos una vez más por los quebrantados de salud, oramos por los que se sienten solos, por los que se sienten tristes, oramos por las personas que están fuera de nuestras fronteras, familiares, amigos, para que tú obres en cada uno de ellos donde estén, Señor. Gracias por las familias representadas acá. Gracias por el ministerio de oración, por cada uno de sus familias, Señor. Gracias por todos los ministerios que ha servido en la Iglesia de Gloria. Gracias por las familias pastorales. Te pedimos, Dios, que nos sigas ayudando como iglesia. Recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Le invito entonces que se ubique, como he hecho los 2 domingos anteriores, de unos domingos para acá. Vengo allí colocando prácticamente lo plasmado allí, lo que voy a conversar, o los subtítulos de mi sermón. Y le invito entonces que se ubique en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí están ubicados? Dice así: exhorto, capítulo 2, de primera Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué dice el 3? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Enfoque su palabra en la palabra Salvador y salvos. El versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres sean salvos. Luego viene el versículo 5, que es el versículo central de la predicación de hoy. Dice, porque hay, ¿cuántos? Un solo Dios. Ahí hay una coma. Porque hay un solo Dios. Podría ser el primer punto de cualquier predicación en este tema, ¿no? Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese sería el segundo punto. ¿Y cuál sería el tercer punto? Jesucristo hombre. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que termina con el versículo 6. El cual, gracias, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién fue que se dio a sí mismo? ¿De qué está hablando del Salvador? ¿Quién es? Jesús, ¿no? El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se da testimonio ahora. ¿De quién estamos hablando? A ver, este tema tiene que ver con la obra de Jesús aquí en la tierra y en el cielo. Con la obra de Jesucristo aquí en la tierra y en el cielo. La relación de la humanidad con Dios se rompió en el huerto del Edén. ¿Sí lo saben, no? ¿Por qué se rompió? ¿Por qué? Desobedecieron. ¿Sí o no? Desobedecieron. Desobedecieron con la única cosa que no debían hacer. ¿Sí? Con la única cosa que no debían hacer, ahí la hicieron. Entonces, la relación de la humanidad con Dios se rompió en el huerto del Edén. Desde entonces, Dios ha tratado de restaurar esta relación que tenía con Adán y Eva en el principio. Pero, sin embargo, el hombre, por porfiado, el hombre llenó su corazón de pecado. No podía mantener esa relación de santidad con Dios. Y hacía falta algo. Hacía falta algo.
O sea, estoy hablando en el sentido humano, en el sentido de nosotros, ¿sí? Se rompe una relación y hace falta algo. Hace falta algo que alguien que esté allí como un árbitro, ¿sí? Que esté allí y que hable por ambas partes. Eso es el sí. Más adelante voy a hablar de este concepto de mediador. Hacía falta algo, aunque Dios ya lo sabía, se necesitaba de un mediador. Se necesitaba de un mediador. Y esta mañana usted tiene que irse. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad, y nosotros también, de que usted esta mañana se vaya con ese concepto en su mente bien real, como debe ser, bíblicamente. Porque por algo lo está exponiendo Pablo a Timoteo acá. Le está recordando algo. Y cuando dice, por eso le dije, el enfoque, cuando usted se va a la Biblia, en esa parte de la Biblia, habla de salvo, habla de salvación y habla de salvador. ¿Por qué? Porque el mediador tiene que ver con la salvación. Por eso le decía, victoria en Cristo. ¿Por qué tenemos victoria en Cristo? Porque Jesús nos salvó. Porque Cristo fue el que fue a morir en la cruz. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Cristo sigue salvando. Cristo sigue cumpliendo su papel de mediador. ¿Por qué? Porque el hombre está separado. Se rompió esa amistad que había. Se rompió. Y tiene que haber un mediador. La palabra en el griego, en el original de esta palabra en la Biblia, para nosotros es mediador y lo entendemos así. Pero la palabra original suena así como mesites. Mesites. Jesucristo fue el mesites para nosotros. El mediador. Y digo mesites, no sabemos de griego mucho. Porque tenemos que ir al original para poder entender muchas cosas. Alguien, ese mesites, era alguien que garantizara la mediación. Alguien que pudiera alcanzar que esa relación se uniera, que hubiese paz. Eso es lo que significa mediador. Por eso que digo, usted cuando se vaya de acá, usted tiene que entender que es un mediador. Oigan, ay, Jesucristo, sí, pero Jesucristo es el mediador. El único que podía hacer la paz de usted y de mí con Dios era Jesucristo. Ese es el mesitis de nosotros. Ese es el mediador. No hay otro más. No hay otro más. Un mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es un intermediario, un interventor. Es alguien que se interpone entre dos partes que de otra manera no podrían tener un acercamiento entre sí. Y hay varios ejemplos de esto en la Biblia. Uno es el caso de Moisés. Sabe que la voz de Dios para el ser humano era muy terrible, o sea, muy fuerte en el sentido que es Dios. Y la voz de Dios era muy terrible y el pueblo no podía soportarla. Entonces Moisés intervino y habló en representación de Dios. La presencia de Jehová en el monte era tan gloriosa que los hombres no podían subir a la montaña sin resistir esa grandiosa visión. ¿Y quién subió? ¿Cuántas personas? Solamente uno. ¿Quién fue? Moisés. Moisés subió a Dios en representación de los hombres. Moisés era un mediador, por lo que Moisés subió a Dios allá. Moisés era un mediador que hablaba por el Señor e intercedía por el pueblo. Pero Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 20, él acude a esto cuando dice que la ley fue ordenada, dice allí ese versículo, por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y aquí el apóstol Pablo introduce una especie de una verdad general, de una verdad con bastante doctrina. El apóstol dicta esto como una regla general. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Dios, por llamarlo así, Dios hizo un pacto de obra con Adán y Eva. ¿Sabía usted eso? Dios hizo un pacto de obra con Adán y Eva. ¿Y cuál fue ese pacto de obra? Bueno, Él les dijo, a ver, pueden hacer esto, ¿sí o no? Y esto, pero esto no lo pueden hacer. O sea, Él dijo muchas cosas, pero una sola cosa que no podían hacer. Y lo hicieron.
Y allí se rompe eso. Tengo que comenzar con esto. Allí se rompe esto. Se rompe esto y se necesita de un mediador. Pero allí Dios hace un pacto de obras con ellos, porque Él les dice en el Génesis que ahora ellos van a morir espiritualmente. Y se necesita de un mediador. De ahí en adelante viene este proceso de la gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo no merecido. ¿Dios tuvo gracia con usted y conmigo? Sí. ¿Sigue teniendo gracia con los pecadores? Sí. Si hoy hay un pecador acá, la gracia de Dios puede estar tocando su corazón hoy. Allá usted se obedece. O quiere seguir como Adán y Eva equivocándose y en desobediencia. Después de la ruptura de la relación allá en el Génesis, y a pesar de que las personas no buscaron cómo restaurar esa relación, Dios decidió hacer algo de una vez y por todas. Pero aún así, el hombre sigue pecando. Aún así, hay un odio, digo yo, porque recuerde que el abismo que había entre Dios y los hombres, el puente, ¿quién fue? Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Por eso es que para poder llegar al cielo, para poder llegar al Padre, Jesús dijo, solamente es a través de Él. ¿Por qué? Porque Él fue quien hizo el sacrificio en la cruz. Ese es el puente. Para poder llegar, para poder tener una relación con Dios, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar el sacrificio. ¿Cuál fue el trabajo de Jesús? Ahí, ahí en la cruz, como mediador. Para que de ahí en adelante el único medio para salvación fuera a través de Jesús. Dios lo quiso así. Pero hay tres cosas importantes que creo que están anotadas allí. Hay tres cosas que no podemos olvidar. Deuteronomio 6:4 dice que Dios es que uno es. Dios es uno. ¿Sí? Entonces, Dios es uno. Sabemos que Dios es uno y que no hay nadie como Él. Dios creó todas las cosas, todo lo que podemos ver, sentir y palpar, ha sido creado por el Señor nuestro Dios. A Él se le debe alabanza por siempre, pues hemos sido creados por su poder. No podemos olvidar esto. No podemos olvidar esto. Para hablar de esto, no podemos olvidar que Dios es uno. Y como Dios es uno, pero es un ser manifestado en la Trinidad, ¿sí o no? En las tres personas. En tres personas. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice así. Versículos 7 y 8. Dice, y tres, ¿sí dice así? Primera de Juan 5, 7. Primera de Juan 5, 7 dice, y tres son los que dan testimonio, ¿en dónde? En la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, ¿qué dicen? Y estos tres concuerdan. ¿Y qué dice el 9? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. La Trinidad plasmada allí. Dios se manifiesta a nosotros en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos realiza un trabajo poderoso en el ser humano. Conocemos a Jesús, pues Él fue quien estuvo en esta tierra hace casi 2000 años. También podemos sentir y ver el poder del Espíritu Santo de aquel medio nuestro, sí o no. Pero también el Padre que está en el trono sentado, gobernando el universo. Y como Dios es uno, además predicamos esta verdad en la Trinidad de Dios. Lo último que dijo el Señor, Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, bautizarlos en el nombre de ¿quién? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el mandato de Jesucristo, de ir a ser discípulos a las naciones. Predicamos a un Dios manifestado en tres personas, pero no deja de ser uno solo. Es una de las doctrinas más difíciles de comprender. Pero un día, cuando estemos al lado de Dios, cuando estemos al lado del Señor, podemos comprender claramente Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, el un solo Dios, el Creador, el Salvador, el Divino. Número 2, así como Dios no es, la humanidad está sin Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 12. ¿Sí trajeron la Biblia? ¿Trajeron la Biblia? Úsenla. Úsenla. Que Lady no se la va a poner, ya se la puso. Para los que no trajeron, para los que trajeron, úsenla. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios: en aquel tiempo estábamos, ¿qué? Sin Cristo, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y miren las últimas palabras que dicen: sin esperanza y sin Dios en el mundo. La humanidad está sin Dios, así estaba el hombre, lejos de Dios, y algunos hombres siguen estando lejos de Dios, sin esperanza en este mundo, ninguna esperanza de salvación, sin esperanza de obtener la vida eterna. Lo único que esperábamos era condenación eterna. El hombre sin Dios no tiene ninguna esperanza de salvación. Entonces, tienen que hacer dos cosas. Uno, deberían estar buscando acercarse al Señor, como lo dijo el salmista David. Debemos estar cerca de Dios, así como lo dijo el salmista David en el Salmo 71. Le pedí a Dios que no se alejara de él. Pero Dios es claro cuando nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Hebreos 11:6, más adelante, busquemos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice que hay algo que es necesario. ¿Qué es? Dice, porque es necesario que el que quede, que el que se acerca a Dios. ¿Sabe que el escritor de Hebreos, el acercarse a Dios lo ve como una necesidad imperiosa? Como una necesidad. Dice, es necesario que el que se acerque a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador de quiénes? De los que le buscan. Hay que estar constantemente buscando a Dios. En otra versión dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Aquí no dice que es el que va todos los domingos para el servicio, al que le busca de corazón. Y la humanidad está perdida sin Dios. Isaías 53, 6, 7. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Andábamos descarriados, dijo el Señor Jesús cuando vio la multitud, que dijo que andaban como ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. Así está la humanidad. Sin Dios estamos perdidos, sin encontrar el camino que nos lleva a la verdad. Y la última cosa que debemos tomar en cuenta es que Jesucristo es nuestro único Salvador. Jesucristo es nuestro único Salvador. Jesús vino a este mundo siendo Dios, se hizo hombre por amor a la humanidad, y esa relación, ese abismo que había, se acercó. Ese abismo que existía entre Dios y los hombres no podía ser llenado solamente a través de Jesús. No podíamos acercarnos a Dios porque estábamos llenos de pecado. Pero dice en Filipenses, capítulo 2, que Él dejó ¿qué? Su gloria. ¿Sí? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino al mundo y se hizo carne. Dice, se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese pacto de obra que había hecho con Adán y Eva tenía que cumplirse. ¿Sí me está comprendiendo? Tenía que cumplirse. Alguien tenía que morir, porque la humanidad en ese momento comenzó a morir espiritualmente, muertos, ya, listo. ¿Qué merecíamos? La condenación eterna. Pero Jesús es el mediador. Tenía que un ser humano vivir sin pecado en el mundo. ¿Para qué? Para los que desobedecieron, comenzar otra vez esa época de la gracia. No es difícil de entender espiritualmente, porque tenemos el Espíritu Santo. A lo mejor como lo estoy explicando ya acá, dice, pastor, porque usted ya estudió y eso. No, pero no es difícil. Es así.
Había un pacto de obra. Él les dijo, pueden hacer esto, pueden hacer esto, pueden hacer aquello, pero no pueden hacer esto. ¿Y qué hicieron? Hicieron eso. ¿Somos iguales a nosotros? Diga que sí. Sí, hermano. Sí. Y hablamos de Israel, ay, Israel esto, y nosotros tenemos como ejemplo Israel y seguimos cayendo en lo mismo. Pero debemos recordar, recuerde otra vez el cántico, Victoria en Cristo. Y cantamos hace ratito todos, yo estaba ya cantando. ¿Qué decíamos? Ya tengo la victoria, pues Cristo me salvó. Esa victoria es porque el mediador se dio entre usted y yo y Dios. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Esa rencilla que hay del pecador hacia Dios, alguien tiene que mediar. Jesús todavía sigue haciendo el trabajo del mediador. Lo hizo en la cruz, pero todavía es a través de Él, a través del Espíritu Santo. Solo Jesucristo nos puede salvar. Hechos 4:12. ¿Sí se acuerdan? Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Es Jesucristo. El ser humano no puede salvarse a sí mismo. Necesita a alguien que le pueda rescatar y sacar de este mundo de pecado. Solo Jesucristo salva. Solo Él tiene los méritos necesarios para dar la vida a los seres humanos, como dijo Pablo, muertos en delitos y pecados, solamente Jesucristo. Y solo es el mediador del nuevo pacto. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 12, versículo 24, dice así: a Jesús, el mediador del ¿qué? Del nuevo pacto. Busque Hebreos capítulo 12, versículo 24. Dice, a Jesús, dice, la congregación de los primogénitos, dice 23, que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, a Jesús como el mediador del nuevo pacto. No del pacto antiguo, es del pacto nuevo. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él se colocó en esa brecha para servir de puente entre una humanidad perdida. Esto incluso voy a pedirles que se ubique en el libro de Job. ¿Sí se acuerdan del patriarca Job? ¿Se acuerdan que él discutía con Dios? ¿Sí? Y a la final él dijo, de oídas, y a mí además ahora. Y son ustedes. Job, un hombre que al principio del libro era un hombre que lo tenía todo, pero también lo perdió todo. Y sabe que Job se dio cuenta que él también necesitaba un mediador. Cuando estos tres amigos fueron y hablaron con él y empezaron a decirle cosas, aquí en el capítulo 9, el versículo 1, capítulo 9 de Job, si están allí, amén, díganme. Ok. Respondió Job y dijo, capítulo 9, versículo 1. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Que es así, ¿no? Dice el 2, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y miren lo que dice el 3. Job, en su cuestión de su pelea y todo eso, dice, si quisieran contender con él, o pelear con él, dice, no le podrá responder a una cosa entre mí. Qué interesante que Job se explique esto, ¿no? Job, el patriarca, entendía que necesitaba de un mediador. Y miren lo que dice en el versículo 33 y 34, más adelante. Voy a leer en esta versión y después creo que lo tengo anotado por aquí en otra versión. Miren lo que dice, el 33. No hay entre vosotros ¿qué? Árbitro, dice, ¿no? Es un árbitro, es un mediador. Por eso es que en un boxeo siempre hay ¿cómo que se llama? Un referee, no sé cómo se llama el del boxeo. El del fútbol siempre hay ¿por qué? Porque hay ambas partes. Hay dos partes. Este es el encargado de que no haya tanta contienda, ¿no? ¿Sí? De que las reglas se lleven bien, poniéndolo en el fútbol, poniéndolo en todos los deportes, siempre hay un árbitro. Job, en su discusión, en su situación allí, él dice en el 33, no hay entre vosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos.
Para mediar algo tiene que haber dos partes, ¿sí? En el caso del hombre pecador y Dios, está Dios y está el hombre. Están separados. Tiene que haber alguien en el medio que es duchado, ¿sí? Para que esa relación vuelva. Sí, así estábamos usted y yo, ¿sí o no? Sí, dice que estábamos allí. Un predicador dijo que estábamos tan llenos de suciedad que Dios se tuvo que poner guante para sacarnos de allí. ¿Sí o no? Sí, lo dijo el pastor Enrique esta mañana en Isaías. Dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Me llamaba la atención cuando el pastor ilustraba esto, decía el limpión. Mamá decía el limpión. Mamá tenía muchos limpiones en la cocina. ¿Tiene usted un limpión en su cocina? ¿Cómo está eso? Lleno de carbón, si está echando la hornilla roja, se llena de carbón, está sucio, limpio. Bueno, dice que nuestras obras son así, pero el Señor nos sacó, dice Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Ese árbitro, ¿sí? El pecador y Dios necesitaban un árbitro. Job dice esto allí y me llamaba la atención. Dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. Dice el 34, miren: quite de sobre mí su qué, su vara, y su terror no me espante. En esta versión, creo que es la NTV, dice así: si tan solo hubiese un mediador entre nosotros, dice este mismo, versículo 33 de otra versión, dice: alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Ese mediador, sigue diciendo Job, podría ser que Dios dejara de golpearme. Miren lo que estaba sintiendo Job, y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Hermano, esto enseña una verdad increíble. El hombre pecador sigue pecando, ¿sí o no? El hombre del mundo sigue pecando, pero en su interior, escuchen bien, porque esto es bíblico, él sabe que hay un Dios. El indígena sabe que hay un Dios. Hay que predicarlo, ¿no? ¿Sí? Las personas que están lejos por allá saben que hay un Dios. Saben que hay un Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo canalizó en nosotros, en el ser humano. Colocó, no me diga cómo, pregúntele a Dios cuando estemos en el cielo, colocó algo intrínseco entre el ser humano que sabe que hay un Dios, que hay una gran persona que es el dueño de todo, pero el pecado no deja que lo veamos así. Y entonces comenzamos a buscar mediadores y comenzamos a buscar otros dioses. Por eso es que por allá entonces se levantan en la mañana y ven que el sol alumbra mucho, y ¿qué piensan ellos? Ese es Dios. Entonces el Dios de ellos es el sol. Como ven un elefante que es un animal muy grande, entonces ese es un Dios. Como ven una vaca que les da todo, les da la leche, les da esto, les da aquello, esa vaca me provee. Ese es un. Pero es porque están equivocados, están errados, pero en el fondo el pecador sabe que hay un Dios. Y sabe que Job se dio cuenta de algo. Dice: parece que me castigara, parece que me golpeara. Necesito un mediador. Así es el pecador. El pecador, aún así en el pecado, dice: ¿será verdad lo que dicen los evangélicos? Métase que nos pudiéramos meter en la mente de un pecador. ¿Qué estaría pensando? Este vecino sí me habla, y la Biblia. Sí, está allí latente. ¿Por qué? Porque intrínsecamente el ser humano sabe que hay un Dios. Sabe que hay un Dios. Y entonces lo ve como un castigador. Pero necesita un mediador. Necesita un mediador. ¿Por qué un mediador? En primer lugar, vamos a Gálatas. De nuevo, Gálatas capítulo 3, después de Efesios. No, antes de Efesios, perdón. Gálatas capítulo 3, versículo 20, dice, voy a leerlo desde el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Una pregunta, ¿no? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa.
y fue ordenada por medio de ángeles ¿en manos de qué? ¿En manos de qué? De un mediador. Y dice el 20, y el mediador, ¿qué? No lo es de uno solo, pero Dios es uno. Un mediador no es para Dios únicamente. El trabajo de mediar es entre dos. Un mediador no es para Dios únicamente. Un mediador trata con dos personas, con Dios y con quién, y con el hombre, con el pecador, por así llamarlo. ¿Sí? A ver, usted y yo, o los que somos cristianos, los que ya reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, usted y yo, ¿necesitamos de mediador, sí o no? No, ya él hizo el trabajo. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende usted lo que es un mediador? A ver, una cosa es, escuche bien, una cosa es lo que Cristo está haciendo ahorita por nosotros. Dice la Biblia que Jesús, después que fue ascendido al cielo, dice que está sentado aquí. ¿Dónde? A la diestra de Dios Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por usted y por mí. Pero Él ya me dio para que usted y yo nos hiciéramos las paces con Dios, ¿sí o no? ¿Quién necesita un mediador? ¿Quién necesita un mediador? Ajá. ¿Su vecino necesita un mediador? Sí, ¿le está presentando la palabra? Ahí está el detalle. Y oramos, Señor, salva a mi vecino, Señor, pone música a todo volumen, es un pecador, es esto y aquello. ¿Qué estamos haciendo? Un mediador no es para Dios únicamente. Un mediador no interviene porque el propio Dios necesita algún tipo de mediador. No. Él es eternamente uno. Y si bien a Dios, como explicamos al principio, como la Sagrada Trinidad, es una Trinidad en unidad, Dios es uno. Aunque creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, confesamos que no hay tres dioses, sino un solo Dios. Ahora, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay ninguna diferencia. No hay otro motivo de controversia y por tanto no se necesita ningún mediador para reconciliar a las personas divinas. Dios es uno, por tanto nuestro Dios no necesita mediador para sí mismo. Entonces, ¿para quién se necesita el mediador? Es para alguien más. ¿Para quién se necesita? Bendito Dios, que el mediador se necesita para un pecador. ¿Sí? Porque está rota la relación. Está rota la relación. Dios no necesita para sus propósitos personales. Hay otra persona para la que se requiere el mediador. ¿Dónde está esa otra persona? Allá afuera. ¿Dónde está esa otra persona? ¿Está en nuestra familia? Puede estar. ¿En nuestra comunidad? Puede estar. ¿Donde estudiamos? ¿Donde trabajamos? Ahí está esa persona que necesita un mediador. En el propio don de Cristo como un mediador, al enviarnos la naturaleza divina y humana en la vida de Cristo y en la muerte de Cristo, Dios tenía un ojo para otro participante. Juan 3:16, una parte que la saqué aquí dice, para que todo aquel que en él, para eso, para que todo aquel que en él cree, he aquí a un mediador. Ese mediador no puede ser solo para Dios, porque Dios es uno, tiene que ser destinado para una segunda persona. ¿Estará aquí la otra persona? Recuerde que el mediador media o hace de árbitro entre Dios y la otra persona. ¿Estará aquí esa persona? No lo sabemos, porque nosotros no escudriñamos corazones. Vamos un paso hacia adelante. El segundo punto acá dice: no se requiere un mediador para personas que están de acuerdo entre sí. ¿Está entendiendo? Sí, por eso yo le decía, a ver, captemos bien. Jesús, ¿qué está haciendo ahorita a la diestra de Dios Padre? ¿Qué dice la Biblia? Intercediendo por quién? Por nosotros. ¿Por qué? ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Está entendiendo usted? ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás está todo el tiempo acusándonos a usted y a mí. ¿Está acusando al mundo? No, ¿de qué lo va a acusar? Si está allá. Nos está acusando a los que ya me dio, ¿sí? A los que ya nos acercamos, a los que el árbitro acercó, ¿verdad? Y se hizo las paces allí.
El mediador se requiere para personas, no se requiere para personas que están de acuerdo entre sí. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Sí lo tienen allí? Romanos 3. Dice el versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice el 22, por medio de la fe, ¿en quién? En el mediador. ¿Sí? Por la fe en el mediador, en el Mesías. Entonces, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Usted y yo ya fuimos justificados, fuimos reconciliados, fuimos redimidos, nuestra sangre fue lavada en la cruz, ¿sí? ¿Ya somos salvos? Entonces, no se requiere un mediador para personas que están de acuerdo. No se necesita un mediador entre personas de un solo corazón, de una sola alma. No necesita un mediador entre mi hermano y yo, entre mi hijo y yo, entre mi esposa y yo. Ya estamos perfectamente al unísono. No se requiere un mediador. Pero queda claro entonces que sí se requiere un mediador es para personas donde hay motivos, para personas donde hay diferencias. Vuelvo otra vez, hace días hablábamos de dos mujeres que sus nombres fueron escritos en la Biblia, que tenían choque. ¿Sí se acuerdan los nombres? Evodia y Sinti, que sí se acuerdan. Dice, ruego a Evodia y Sinti que se pongan. Y más adelante dice, ellas abajo necesitan un mediador, ¿sí o no? Dice, compañero, haz de mediador allí. Cuando hay una ruptura, a ver, ¿cómo lo pongo en este plano? Cuando hay una ruptura en el plano humano, ¿sí? Uno pasa sobre todo en jóvenes, en adolescentes, en niños no, y a veces en adultos, mucho. Dice, mire, fulanito nos está invitando. ¿Qué? ¿Fulanito? No, tengo 5 años que no le hablo a ese hombre. ¿Hay una ruptura, sí o no? ¿Se necesita? Pero hay un odio en medio de eso, ¿sí o no? Cuando hay una enemistad, ¿hay un odio, sí o no? Dígame la verdad, sí hay un odio. El cristiano no debe hacer eso, porque el mandato para nosotros es incluso amar a mi enemigo, ¿sí o no? Amar a todos como a mí mismo. Pero se necesita un mediador, se necesita alguien. No hay un mediador para las personas que están de acuerdo ya. Se necesita un mediador para aquella persona que no esté de acuerdo. Un mediador se requiere para personas que tienen motivos de contienda con Dios. Y estas son buenas noticias para el mundo. Si usted, escúcheme bien, que está acá, yo no conozco su vida y no conozco su corazón, pero si usted está acá, necesita hacer las paces con Dios, necesita venir al Señor, esto es una buena noticia para usted. Porque el mediador va a hacer el trabajo es entre dos personas que tienen esa relación rota. Como antes la mayoría de los que estamos acá la teníamos. Y necesitamos ese mediador. Un mediador no es necesario para un hombre que está en armonía con Dios, sino es necesario para aquel que no está en sus caminos. No solo estamos separados de Dios cuando estamos gobernados por el pecado, sino que somos extraños y somos sus enemigos, dice Colosenses capítulo 1, versículo 21.
Esta separación de Dios creada por el pecado nos condena a una eternidad lejos de Él, excepto por una cosa: Jesucristo vino a salvar al mundo. Él es nuestro mediador. Y por último lugar, tercer punto dice: no habría necesidad de un mediador. Escuchen bien, no habría necesidad de un mediador a menos que ambas partes estuvieran dispuestas a ser reconciliadas. Juan 3:17, por favor, búsquenlo aquí. Juan 3:16 no lo sabemos, ¿no? Sí. Dice Juan 3, vamos a leerlo del 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. No habría necesidad de un mediador a menos que ambas partes estuvieran dispuestas a ser reconciliadas. El mediador que interviene entre dos que se tienen odio simplemente pierde su tiempo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Usted ha tratado de mediar entre dos personas que se odian a muerte? ¿O ha conocido eso? Sí, dos personas que y hablan así como que hablan como con odio en su corazón, así. Mire lo que me hizo el niño, lo hizo. Vaya usted mediense entre estas dos personas a ver si va a pasar. Pero lo precioso de esto, escúcheme bien, amigo, lo bonito de esto es que Dios sí quiere la paz, pero el pecador no. Entonces, ambas partes no es que están de acuerdo, pero una parte sí está de acuerdo. Y ahí viene el árbitro. Ahorita en el argot del fútbol, bueno, de repente no todos, pero está el fulano va, ¿sí? Cuando hacen un gol, vamos a ver primero el televisor y ponen una repetición a ver si fue un gol de verdad que. Pero ¿quién lo ve nada más? ¿Quién ve el video? El mediador, el árbitro. ¿Y quién decide? A ver, ¿qué quiere el que hizo el gol? ¿Que sea gol o que no sea gol? Que sea gol. ¿Sí o no? Sí, quiere que sea gol, lo celebran y todo. ¿Y qué quiere el que le metió el gol? ¿Que sea gol o que no sea gol? Que no sea gol. ¿Y quién va a dar el veredicto? Entonces, por una parte celebrando aquí, ¡ay, gol! Y por allá se levantan los árbitros. Hay una rueda entre los futbolistas. Yo soy un futbolista frustrado, sí, usted ya lo sabe. Y me llama la atención que entre un jugador profesional, usted le pregunta a un jugador profesional que si quiere ser árbitro, ¿qué va a decir? Que no. ¿Por qué será? Porque no es fácil ser mediador. Usted y yo no somos mediadores. El único mediador, ¿quién es? Jesucristo, que nos salvó y puso su vida por nosotros. Entonces, no habría necesidad de un mediador a menos que ambas partes estuvieran dispuestas a ser reconciliadas. El hombre no está dispuesto a ser reconciliado con Dios mientras la gracia no le cambie su corazón. Escuchen bien. No es que, escuché el mensaje, tan bonito que el pastor el mensaje, sí, qué calidad. No, la gracia tiene que caer sobre él. ¿Qué es la gracia? El regalo no merecido. ¿Quién la da? Dios. ¿Por medio de quién? Del mediador de su Hijo que fue a la cruz de Calvario. ¿Sí está entendiendo? Espero que sí. Porque como dije al principio, usted tiene que salir de acá entendiendo que es un mediador.
Porque si otra persona le explica, usted lo va a llamar al 0426-478-3363, que es mi número. Ay, como el pastor predicó de esto, él sí sabe. No, usted tiene que saberlo. Porque usted no sabe si ahorita cuando agarra la boceta va a tener que predicarle a alguien. Y le va a tener que hablar de ese mediador. Así se ponga brava la persona. Le va a decir, tú necesitas de un mediador. ¿Sabe por qué? Porque hoy aprendí en la iglesia que Dios quiere hacer las paces con la humanidad. Dios es, por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera, quiere decir que el amor de Dios fue tan grande que Dios se desprendió de su único, se desprendió de una parte de su ser, de ese mediador. Jesús está en espera de suprimir la barrera que se separa de Dios y reconciliarse con Dios por medio de su propia muerte. Sin embargo, para que pueda, ya Daniel me empieza a poner nervioso, para que pueda intervenir un mediador, un árbitro, tiene que haber la disposición de ambos lados de confiar el asunto en sus manos. Tiene que existir una diferencia que no pueden eliminar, una diferencia que quisieran que fuera eliminada y una diferencia que estén dispuestos a poner en las manos del árbitro. Dios está dispuesto a confiar nuestro asunto a Cristo. Él lo ha hecho así. La pregunta es, ¿confiarás tu vida en Cristo? Si estás alejado de Dios, ¿confiarás en que Dios sea el árbitro entre tú y Dios? ¿No confiarás? ¿Lo harás esta mañana? Eso depende de ti. Dios quiere hacerlo. Jesucristo está ahí como el árbitro. Me llama la atención como un predicador. Ya casi culmino Daniel aquí. Me llamaba la atención como un predicador hablaba acerca de, ¿se acuerdan de Abraham cuando está, que tiene el hijo para sacrificarlo? A Isaac. Y entonces van subiendo y el niño le dice, el hijo le dice, papá, tenemos cuchillo, tenemos la candela, allá arriba está el altar, no falta algo, chico. Y Abraham, como que no le queda la cosa, camine y obedezca. Dice que lo agarró y agarró el cuchillo. Este predicador, hablando jocosamente, decía que estaba Dios en su trono mirando lo que hacía Abraham, y que un ángel estaba, Dios, bajo, Dios, tengo que bajar, lo va a matar. Y Dios en su trono, tranquilo, yo ya tengo todo preparado. ¿Sabe que cuando estaba a punto de asesinar a su hijo, él lo iba a sacrificar? ¿Sabe por qué a Abraham lo llaman el padre de la fe? Abraham no es Dios. Los israelitas lo tienen como Dios, pero no es Dios. ¿Sabe qué iba a hacer Abraham? Abraham iba a hacer lo que hizo Dios. Iba a sacrificar a su hijo. Pero cuando lo hace así, que mira a un lado, ¿qué ve? ¿Qué es lo que ve? Un cordero. Un cordero. Está enredado allí. Simbolismo de qué el cordero. ¿Simbolismo de quién el cordero? ¿Simbolismo de quién? De Jesús el cordero inmolado. Es tan interesante todo esto. ¿Qué consciente, mis hermanos, mis amigos, qué consciente está Dios de estar en paz con los hombres cuando provee un mediador entre él mismo y los hombres? Y mi pregunta es, la tengo aquí escrita, ¿qué haría un mediador si no se le confiara en ningún caso? ¿Qué haría? Es como un rey sin corona, un pastor sin rebaño, un granjero sin tierra, un médico sin enfermos. Todos ellos están en una triste condición. Y Cristo, sin pecadores, ¿dónde está? Su nombre es algo vacío. El nombre de Jesucristo, sin pecadores, sería algo vacío. Su gloria se habría ido. Por eso es que el mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿dónde está aquel que necesita de Dios? ¿Será que está aquí hoy?
¿Verdad que usted puede decir, yo no necesito mediador, pastor? Pero yo sí conozco de alguien que necesita un mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso le decía que el versículo clave de hoy dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, ¿quién? Hombre. ¿Se acuerda del pacto de obra que le dije que Dios había hecho con Adán y Eva? Se necesitaba que fuera hombre, pero sin pecado. Por eso es que la Biblia en el Nuevo Testamento llama a Cristo el segundo Adán. Si tú necesitas de Cristo hoy, escucha bien, si tú necesitas de Cristo hoy, yo no voy a ser de árbitro, no soy quien. Como dice Pablo, a lo mejor soy un pecador más, entre todos los pecadores el primero. Pero si está aquí el mediador, que es Jesucristo, y si tú quieres confiar en su vida, solamente acércate a Él. Solamente acércate a Él en fe. Porque la gracia de Dios todavía está siendo repartida. El regalo todavía está siendo repartido. Usted solamente tiene que decir, yo necesito de esa gracia, pastor. Yo necesito de ese mediador porque creo que toda esta vida he estado viviendo de espaldas a Dios. Y necesito de ese mediador. Y ahí mismo donde usted está sentado, sin pena del que está a su lado, dígale, Dios, haz que Jesucristo sea mi mediador en esta mañana. Porque estoy perdido. Porque estoy desubicado. Y necesito que salga en mi vida. Amén. No se pone de pie y oramos. Y si hay alguien que en esta mañana Dios tocó su corazón, yo sé que es así. Dice la Biblia en Isaías que la palabra de Él no vuelve vacía. Que si se predica es para que cumpla para lo cual el propósito. Y si hay alguien allí que me está escuchando en las redes sociales, este mensaje también va para ti. Si hoy te sientes afligido, si hoy te sientes perdido y necesitas de un árbitro, necesitas de un mediador que haga las paces tú o Dios, Él lo puede hacer. Y tú puedes acercarte a Dios el día de hoy. Puedes acercarte con toda la libertad. Porque recuerde lo que dice la frase, para todo aquel que en Él cree. ¿Qué va a pasar? Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si esta mañana hay alguien o hoy hay alguien entre los que están viendo el video, o hay alguien aquí que quiera venir a los pies de Cristo, puede ser, con toda la libertad. No lo voy a mandar pasar para acá porque a lo mejor le da pena, pero puede ser. Acérquese al pastor, acérquese a los líderes de la iglesia. Si tú que me estás escuchando quieres hacer esos pasos, acércate a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y comienza a vivir una nueva vida en Cristo, porque eso es lo que Jesús quiere dar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque el día de hoy has hablado a nuestras vidas. Sigue bendiciendo nuestras vidas, Señor. Si hay alguien, Padre, acá en la iglesia hoy domingo, que haya establecido, oh Dios, esa paz contigo, Señor, que tú lo ayudes, que pueda acercarse a los pastores, a los líderes, para ayudarlos en sus primeros pasos en la vida cristiana. Padre, si hay alguien en las redes sociales que quiera hacer las paces contigo y necesita de un mediador que pueda ir delante de Jesús, Él lo va a salvar y Él lo va a seguir ayudando. Que esa persona pueda acercarse a una iglesia también, y allí también están dispuestos a ayudar. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra a nuestra vida. Síguenos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, Dios le guarde. Vamos con el